Hola, soy José Ramón Vázquez, estudiante del Diplomado Gestión del Patrimonio Cultural. ¿Les ha pasado que cuando estudias un área que despierta tu interés y la deseas conocer mejor, descubres que detrás hay elementos que muchas veces desconoces o ignoras? Me acaba de pasar al estudiar el patrimonio intangible de Oaxaca, donde destaca la gastronomía. La elaboración del pan artesanal es uno de esos patrimonios culturales del día a día que ha perdurado en el devenir del tiempo. Curiosamente, una de las razones que ha llevado a la preservación de la elaboración del pan artesanal es el ponerlo en el altar que se elabora cada vez que se celebra el Día de los Fieles Difuntos, en honor a los seres queridos que se adelantaron en el camino. Previo a la celebración, en la familia hay quien se ofrece a moler la canela, el anís, utilizando el metate para que tenga un mayor sabor. Hay quien prefiere hacerlo empleando el molcajete, que son el antecedente del molino y la licuadora respectivamente. Además de comprar harina de trigo, que se muele en alguna comunidad que aún siembra trigo, considerando que la calidad de los insumos y el proceso de elaboración serán del agrado de quien tiene la oportunidad de probarlo. Es muy curioso escuchar algunos relatos del difunto, o incluso de la memoria personal, cuando aprendió y cómo le enseñaron la receta, el proceso de elaboración, mientras se elabora el pan. Son momentos en donde se tiene la oportunidad de almacenar todos esos saberes que algunas veces solo se quedan en la memoria de quien los narra, detallando información, acontecimientos, ideas, historias de amor, de forma que van acumulándose en la memoria de quienes participan en la elaboración. Las ganas del pasado se convierten en un elemento que mueve generalmente a extraños por descubrir y conservar la esencia cultural que se ha quedado en algunos casos guardado y en muchos otros al borde de la extinción, por la adopción de nuevos insumos. Ejemplo, sustituir el pulque o tepache por levadura, el anís o canela por esencia líquida con sabor. Uso de maquinaria, reemplazar el horno de barro por uno de convección. Sin lugar a dudas, el pasado nos provee de un marco de referencias para que reconozcamos el entorno donde vivieron nuestros antepasados. De cierta manera nos da una escala para medir cómo se cumplen, hasta qué punto se está dispuesto a seguir ese proceso artesanal. Sobre todo, ahora que se tiene que llegar a la sustentabilidad, hay detalles que se hacían de manera artesanal y empírica, sin afectar el medio ambiente. Se respetaban las costumbres de la comunidad, el lenguaje no escrito, que acompañaba la elaboración de un delicioso manjar, elaborado en algunos casos por papá, en muchos otros por la mamá, respetando la creencia de que solo las mujeres deben elaborar el pan. Por mencionar, el pueblo mágico de Santa Catarina Juquila tiene esa tradición. Es tan importante la elaboración del pan artesanal que hay comunidades donde muy buena parte de la población se dedica a la elaboración. Como ejemplo tenemos a San Pedro Añañe en la Mixteca oaxaqueña, en donde se dan el lujo de tener varios tipos de pan dependiendo del momento, el uso. En la costa hay comunidades donde las abuelas le comparten la receta a las hijas y ellas a sus hijas, haciendo presente la endoculturación, en ese afán de preservar esa costumbre, el conocimiento que sobrevive con el paso de los años. Todos, a su manera, utilizan charrascas, cortadores, cuchillas, palotes, latas, charolas, metate o molcajete, para moler los insumos que le dan sabor al pan. En otros casos, para moler el trigo. La artesa, donde se prepara la masa o se deja reposar la misma. La elaboración del pan se realiza a mano, donde cada miembro de la familia ya tiene asignada una función en la cadena de producción. El papá revuelve la masa,
por ser el más fuerte. La mamá pesa o divide la masa para que alcance lo mejor posible. El hijo mayor ayuda a bolear los tantos que pesó mamá. La hermana menor pone el papel de estraza en las charolas o latas, hechas artesanalmente de las latas de aceite. En otros casos, se hacen los moldes rectangulares con papel de estraza para los mamones. Se engrasan las latas de sardina, para llegado el momento todos puedan elaborar el pan, donde de manera empírica se puede ver la aplicación de tiempos y movimientos que consiste en elaborar, dar forma al pan, colocar en muchos casos el ajonjolí, cortar o sajar el pan, colocar las caritas, dejar reposar, que el pan se eleve, que doble su volumen, hoy día conocido como leudado, es decir, que el pan se hinche. El deseo de indagar más sobre el tema surge como parte del aprendizaje que se va generando cada vez que viajas y te encuentras con ese pan elaborado a mano, con elementos de la región, como para la fermentación utilizan el pulque, otros el tepache. Adicional, es un oficio que aprendí desde temprana edad, el cual me permite hacer comentarios desde mi conocimiento empírico. Aprendes a dominar hasta crear tu propia técnica o forma de elaborar el manjar que se antoja con el simple hecho de pasar cerca del horno, al momento en que se está preparando la masa. El escuchar la forma o muchas veces rítmica que tiene para revolverse los ingredientes, que en un periodo de tiempo indeterminado hasta conseguir cierta textura, que se ha convertido en ese conocimiento fecundo y duradero. Los elementos distintivos de un buen pan artesanal son: un excelente pan debe tener una buena corteza, color y apariencia de la superficie. El color puede tener algunas variaciones desde naranja claro o dorado oscuro, llegando a ciertos tintes más oscuros, donde el pan ha estado más expuesto al calor durante el proceso de horneado. Por el contrario, si la corteza es de color pálido, carecerá de sabor, mientras que la corteza más oscura será muy amarga. El interior, la estructura celular de la miga debe ser abierta e irregular. Esto es señal de que la masa ha sido mezclada y fermentada en forma correcta. El color de la miga debe ser cremoso y la textura suave y húmeda. Dentro de la gastronomía mexicana, la panadería tiene un lugar muy importante. Es una industria que no solo ha representado una gran fuente de trabajo, sino también es parte del desarrollo artesanal y empresarial de gran número de mexicanos. Fue instituida por los españoles, grandes consumidores de este producto preparado con trigo, quienes enseñaron a los indígenas a elaborarlo y cuyos resultados están a la vista en la rica variedad de formas y usos. Carla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México, dice: el mexicano siempre pensaba que en México no hay nada, y la realidad es que hay de todo. El pan artesanal es un claro ejemplo. En cada comunidad de los 570 municipios de Oaxaca, es sorprendente cómo cada una de ellas posee un pan que los identifica, lo que es demostración de todo ese bagaje cultural que hay detrás de cada pieza que llega a la mesa de quienes se dan la oportunidad de degustar, saborear y disfrutar un pedacito de ese legado cultural que se hereda de generación en generación. Es una manera de mantener contacto con ese pasado que encierra una serie de anécdotas, historias, eventos que marcan en primer lugar a quien lo elabora, y este a su vez lo permea con su círculo familiar, más allá de la muerte.